Buenos días, el Señor les bendiga. Qué rico poder estar esta mañana con ustedes y poder compartir de la palabra del Señor. Reciban un saludo enorme, un abrazo. Les extraño mucho. Amo poderme encontrar con ustedes, poderles abrazar, pero todo tendrá su tiempo. Mientras tanto, hacemos oraciones sin cesar, como lo hacía el apóstol Pablo. Rogamos y oramos siempre por ustedes. Siempre que nos acordamos, hacemos oraciones por ustedes. En esta mañana yo quisiera empezar orando. ¿Qué tal si usted inclina su rostro y le dice: Señor, enséñame a comprender, Señor, tu grandeza. Enséñame a comprender, Señor, quién eres tú. Ayúdame a conocerte. Ayúdame, Señor, a amarte. Ayúdame a obedecerte, Señor. Permíteme que tu palabra, Señor, haya cabida en tu corazón, en mi corazón, Señor, en este día. Permíteme, Señor, poder degustar, Señor, de tus delicias, de tu palabra, Señor, que es más dulce que la miel, de tu palabra, Señor, que es lo más especial, el alimento tan grato, Señor, que nuestra alma necesita, Señor, para cobrar fe. Dios mío, ayúdanos a poner en práctica lo que aprendamos, Señor, en esta mañana, y permítenos, Señor, conocerte para glorificar tu nombre, no para ser oidores olvidadizos, sino para practicar, Señor, lo que aprendemos. Dios mío, yo ruego, Señor, que seas tú obrando en nuestros corazones. Ruego, Señor, que por la fe en Jesucristo nuestro corazón, Señor, pueda absorber más de tu presencia y de tu palabra, y podamos ser distintos, diferentes, Señor, en cada encuentro que tengamos contigo. Permítenos abrazar esta palabra y ponerla por práctica, y ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos. Permítenos amarte, Señor, conocerte y adorarte por siempre. Amén. Amén. En estos días ha llegado a mi corazón un gran anhelo de orar más, de intimar más con el Señor, de tener momentos de oración mucho más profundos, más fuertes. Y de hecho Dios ha inquietado mi corazón y lo he venido haciendo. Y en algunos momentos de la vida nuestro corazón a veces como que decae, flaquea. Bien dijo Jesús que el espíritu siempre estaba dispuesto a orar, pero que la carne era débil. Y realmente a veces nos puede mucho la carne en cuanto a buscar esos tiempos de oración, de la lectura de la palabra, el de congregarnos. Y es un factor que uno encuentra en la sociedad. A veces la gente dice: no sé orar, no me salen las palabras, no tengo fluidez al orar. Entonces ha nacido en mi corazón el deseo de orar más, de buscar más a Dios, y ha nacido el deseo de tener una red de oración donde muchos podamos buscar al Señor y orar más intensamente, con oraciones diferentes, para poder ir ayudando a avivar el don de orar en otras personas, y así mismo se va avivando también uno. Entonces leyendo Mateo 6 fue donde surgió como el deseo de esta predicación, y se llama El cuarto de guerra, y entre paréntesis lo llamo la oración. Está en Mateo 6, versículo 5 y versículo 6, que dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. De este versículo yo saco el cuarto de guerra del creyente, la oración. Voy a introducirlos un poquitico en el pasaje. En Mateo 6, en este capítulo, Jesús enseña a orar. Y había un modelo de oración en este tiempo. Los escribas, los fariseos, todas aquellas culturas que habían dentro de la nación de Israel tenían una práctica de oración, y era que se hacían largas oraciones, se usaban vanas repeticiones, se oraba para ser vistos, tanto que se buscaban los lugares públicos. Y Jesús, en el Sermón del Monte, enseña cómo es que se debe de orar, enseña la forma correcta de orar, porque la manera que se usaba no era la correcta. Porque en Mateo 6 vamos a ver lo primero que Jesús enseña es a tener un tiempo, un lugar, una comunicación íntima con el Padre. Cuando tú ores según Jesús, lo que quiere Jesús que nosotros aprendamos a orar, vamos a tener un tiempo, un lugar, una comunicación íntima con el Padre. Eso fue lo que Jesús enseñó cuando estaba enseñando en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, clama a tu Padre que está en lo secreto. Es decir, que a Jesús le agrada que nosotros oremos de una manera secreta.
No que siempre lo hagamos así, porque Jesús también tuvo otros métodos de oración, pero aquí está hablando es de la oración íntima, de la oración que es cara a cara con el Padre, la oración que puede transformar nuestras vidas, en la oración del secreto. Nos enseña a tener un encuentro o una cita con el Padre bajo una condición: cerrada la puerta. Cuando habla de cerrada la puerta, habla de darle prioridad a la oración y es de concentrarse en Dios. Es de poderlo adorar, admirar, conocerle, seguirle muy de cerca, abrir el corazón, porque en público uno no sería capaz de confesar sus pecados, de confesar sus motivaciones y sus intenciones, y en el secreto uno con el Padre es capaz de abrir el corazón, es capaz de rasgar el corazón, es capaz de desnudar su corazón delante del Padre, allí poder ser ayudado. Entonces, cuando dice que cerrada la puerta, habla de la prioridad, de darle prioridad a la oración y de concentrarse en Dios, de quién es Dios, conocerle, poderle adorar, poderle exaltar, poderle alabar. Habla de atenderle, de escucharle y que salga de un corazón sincero, porque las oraciones que se aprendieron a hacer en ese tiempo no eran unas oraciones que salían de un corazón sincero. Si tú notas, en ese pasaje habla Jesús que dice que ellos buscaban una recompensa, por eso lo hacían públicamente. Entonces, cuando se hacía públicamente recibían los aplausos, los elogios, decían: uy, qué persona para orar tan largo, cómo es de piadosa, pero ya tenían su recompensa. Dios manda que tengamos en el momento de orar un corazón sincero, un corazón contrito y humillado, como dice la Biblia, jamás Dios lo desprecia. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que podamos resistir al diablo. Eso es, con un corazón sincero, que usted vaya al altar, que usted vaya donde Dios pueda desnudar todo lo que es usted ante la presencia de Dios y poder ser ayudado, poder ser reconfortado, alentado, vivificado. Esa es la oración del secreto, ese es el cuarto de guerra que Jesús propone en Mateo 6. Este modelo que Jesús propone era contrario al que existía, porque se hacían largas oraciones, recuérdenlo muy bien, ya tenían la recompensa y no salía de un corazón sincero. Las motivaciones eran para recibir recompensa de los hombres. Cuando tú vas al lugar secreto, cuando tú tienes tu cuarto de oración, Dios te recompensa en público. Más adelante lo vamos a hacer. La Biblia nos enseña que lo que Jesús enseñó en ese momento de Mateo 6, Él lo practicaba. Él nunca enseñó algo que Él no practicara. Él cambiaba sus escenarios. Ahorita vamos a ver en los escenarios que Jesús se movía para orar, pero siempre tenía la oración como prioridad en su vida. Jesús siempre, si usted lo va a ver en los evangelios, Jesús siempre buscó la manera de comunicarse con el Padre. Jesús siempre amó la oración. Como les dije, cambiaba sus escenarios, pero siempre tenía la oración como una prioridad. Por ejemplo, vamos a ver un escenario donde Jesús le oraba. Marcos 1:35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vemos que la oración la hacía en las madrugadas y que se apartaba a lugares desiertos para orar. O sea que le encantaba la soledad en la hora de orar. Tenía su cuarto de guerra. Mateo 4:4, en el desierto, 40 días de ayuno. Pero no solamente se fue allá a no comer, fue a hacer oración al Padre, fue a conocer, no sé, de pronto más de las Escrituras, fue a ser fortalecido por el Espíritu Santo para luego ser encomendado en ese ministerio. Antes de empezar su gran obra en esta tierra, Jesús fue y se llenó del Espíritu Santo. Jesús fue al desierto guiado por el Espíritu y vemos luego por la Biblia que Jesús salió lleno del Espíritu Santo. Por eso Jesús pudo hacer tantas cosas que hizo en esta tierra. Definitivamente la oración y el intimar con Dios eran parte de la vida de Jesús para poder depender de Él. Marcos 6:46 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vimos que estaba en el desierto, vimos que salió en la madrugada a orar. Aquí vemos que está en el monte orando, otro escenario para Jesús orar. Marcos 14:32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama el Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí entre tanto que yo oro. Mire tan lindo el Señor. Él también oró con sus discípulos, pero pidió también apoyo en oración, pero luego se fue a un lugar más solito él para orar, para poder derramar su corazón delante de Dios. Estuvo en el Getsemaní. En Marcos 15:34 dice: a la hora novena Jesús clamó en gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún Jesús
en el objeto de su muerte, en la cruz, buscó un lugar para orar. ¿Sabías que Jesús en el momento de morir en la cruz hizo 2 oraciones? Una de intercesión por usted y por mí, diciendo: Jesús, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque nuestros pecados fueron quien llevaron a Jesús a la cruz. Y Jesús estaba orando por ese pueblo de Israel en ese momento, y quizás también por nosotros, por nuestra maldad, nuestra crueldad, que lo llevaron a él a la cruz. Y también hizo una oración personal al Padre, le estaba encomendando su vida, entregando su vida, le estaba diciendo: Señor, todo ha sido consumado, Señor, recibe mi alma en tu espíritu, recibe mi alma, coge mi alma, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tan bonita la vida de oración de Jesús, de principio a fin lo vemos orando. Entonces, la oración en Jesús tenía un tiempo. Lo que Jesús enseñó era que la oración tenía un tiempo, una comunicación íntima con el Padre, y tenía un lugar. Esto es lo que nos habla, lo primero que nos habla Mateo 6, de un lugar, de un tiempo y de una intimidad con el Padre. Donde usted esté, usted puede elegir un cuarto de guerra para usted, un cuarto donde usted pueda entrar en la presencia del Señor, un lugar donde usted pueda entrar en comunión con el Padre. Lo segundo que Jesús nos enseña en este pasaje es que la oración en Jesús tenía un lugar muy especial. La Biblia nos enseña que en Mateo 6 la oración tenía en Jesús un lugar muy especial. Voy a leerles Lucas 5 del 12 al 16 y vamos a ver Jesús cómo amaba orar. Este pasaje habla de la curación de un leproso y dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mire, la oración para Jesús era algo muy especial. La oración para Jesús tenía un lugar tan especial en Jesús que él practicaba a diario sin límites la oración. La Biblia nos enseña acerca de la vida de oración de Jesús. Tú me puedes creer que Jesús pasaba toda la noche orando. Jesús no tenía límites para comunicarse con el Padre. Él no veía la hora y decía: ay, llevo ya 10 minutos, uy, como he orado de bastante. No, Jesús oraba sin límites. Jesús le daba a la oración un lugar muy especial en su corazón. Y dice la Biblia en Lucas 6:12, dice: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. ¿Te imaginas cómo era la oración de especial para Jesús? Que a él no le importaba pasar todas las noches orando. Mire, usted y yo de pronto dependemos que en la iglesia hagan una vigilia. Y uno dice: ah, sí, si hacen vigilia yo voy y oro. Ah, sí, con la vigilia yo me voy y me conecto toda la noche. Pero qué tal, mire, ya no tenemos esos tiempos. Ya a veces ni tenemos tiempo de reunirnos, de congregarnos. ¿Sabes cómo se volvió la vida espiritual en estos tiempos? Una responsabilidad individual. Tú eres responsable hoy de congregarte. Tú eres responsable hoy de buscar a Dios a solas en tu casa, con tu familia. Mira, a Jesús nadie lo tenía que mandar a orar, y decía pasar toda la noche orando. Y eso que Jesús era Dios. Uno podía decir: Jesús no necesitaba de la oración, pero amaba la oración. Él se disfrutaba en la comunión con el Padre. Él disfrutaba pasar orando toda la noche, porque la oración tuvo un lugar muy especial en el corazón de Jesús. Mira, por ejemplo, Mateo 4, que ahorita lo mencioné, que dice Mateo 4:4, fue llevado por el Espíritu al desierto. Como yo les decía, él no fue solo a aguantar hambre al desierto. Él fue allí a buscar la llenura del Espíritu Santo. Él fue allí a empaparse de la palabra de Dios. Él fue allí a ver, a comunicarse con el Padre, a escuchar la voz del Padre, a recibir dirección del Padre. Jesús se fue al desierto a orar, a buscar a Dios. 40 días, aquí lo vimos una noche, aquí lo vemos 40 días. En Juan 17 nos habla de la oración intercesora. Mire, Jesús amaba orar también por los demás. Jesús amaba el interceder por todas las personas. Mire, usted y yo estuvimos hasta en la oración de Juan 17. No solamente oro por esto, sino por los que han de creer en mí, por
por la predicación de ellos. Tú y yo nos metimos en la oración de Jesús. En Lucas 22:39, en el Getsemaní, en los momentos difíciles, Jesús clamó, Jesús oró. ¿Qué haces tú cuando te sientes abatido, quebrantado? Nosotros en esta tierra pasamos por muchos sufrimientos, no porque usted y yo somos hijos de Dios vamos a ser inmunes al sufrimiento, a una calamidad, a una necesidad. Tú y yo estamos expuestos en este planeta Tierra a cualquier cosa, como le pasan a todas las personas. Y mire, Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasó momentos difíciles, pasó momentos de angustia. Jesús en este momento en el Getsemaní estaba quebrando su humanidad, estaba quebrando sus sentimientos, sus emociones. ¿Qué haces tú cuando tienes tus dificultades, cuando tienes tus cargas, te desesperas, no duermes, vas al prestamista, no sé, buscas personas, te ahogas en el licor, te ahogas tus penas en las drogas, en cosas momentáneas sobre esta tierra? ¿Sabes qué hacía Jesús? Como la oración tenía lugar en su corazón, recuerda lo que dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Como Jesús tenía su corazón lleno de una necesidad de orar, en los momentos difíciles, ¿sabe a dónde fue Jesús? Al Padre, para ser reconfortado. Esto nos deja un gran ejemplo. Cuando tú estés en momentos de angustia, de tristeza, de desesperación, cuando estés enojado, cuando te sientas tentado, ¿a dónde hay que ir? Al Padre para orar. La oración era el sustento de nuestro Señor Jesucristo. Vimos cómo se mantuvo orando. Hemos visto varios pasajes en la Biblia donde Jesús le da gran importancia a la oración, donde Jesús hacía de cualquier escenario un cuarto de guerra para estar con su Padre, un cuarto de oración, un cuarto donde Él podía vencer sus luchas, sus temores, sus inseguridades, allí donde recargaba su ser, su espíritu para poder ir y hacer la gran comisión. Mira, si tú también sigues buscando en la Biblia, vas a ver que muchas veces Jesús, antes de hacer un milagro, venía de orar. Por eso es que Jesús tuvo tanto éxito en su vida, por la dependencia 100% de su Padre. Como tercer punto, voy a darles un repaso de los dos primeros puntos. El primero era que tenía un tiempo, un lugar y una comunión íntima con el Padre. El segundo, hablamos de que la oración en Jesús tenía un lugar muy especial. Y tercer punto es razones por las cuales Jesús oraba. Y la primera razón por la que Jesús oraba era porque disfrutaba la comunión con el Padre. Y me encontré un versículo muy hermoso en Juan 17:24 de un disfrute tan tremendo de parte de Jesús en el momento de orar. Mira lo que dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué lindo esto. Mira el disfrute que había entre Jesús y el Padre. Mira esas palabras tan entrañables, tan lindas que salía de Jesús. Él le decía: Padre, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esas palabras me dejan ver. Este pasaje muestra la estrecha relación de Jesús con el Padre, de amor, de un disfrute mutuo, y la comunión que había entre ambos. Era un vínculo indisoluble que no fue interrumpido por el ministerio terrenal de Jesús. Mire, Jesús vino a la tierra, pero no interrumpió esa relación tan linda que tenía con el Padre. ¿Usted cree que Jesús, de donde decía: todo lo que veo hacer a mi Padre, eso hago? ¿De dónde lo sacaba? De esos momentos de oración. Las palabras que Jesús decía eran espíritu y eran vida. ¿De dónde lo sacaba? De esos momentos de oración, de comunión con el Padre, de intimidad con su Padre. Mire, ese vínculo que Jesús tenía con el Padre era un vínculo indisoluble, que nada apartaba a Jesús de esos momentos de oración con su Padre. Disfrutaban el uno al otro de la compañía. Jesús decía: el Padre y yo uno somos. Qué lindo poder nosotros decir en este tiempo eso: el Padre y yo uno somos. Todo lo que yo oigo de mi Padre, eso digo. Todo lo que yo veo hacer, eso hago. Qué grande éxito tuvo el Señor Jesucristo en esta tierra. Y el secreto más grande estuvo en la oración, en la dependencia que Él tenía con el Padre. Dice que no fue interrumpido por el ministerio terrenal de Jesús. Por el hecho de Él entrar aquí a este planeta Tierra, no se acabó la relación que Él tenía con el Padre. Dicen que la agonía más grande de Jesús, en el momento de que iba a ser entregado, ni siquiera era la muerte misma, ni la aflicción de la muerte, porque Él sabía que eso iba a ser momentáneo. Dicen que la tristeza más profunda
de Jesús en el momento de ir a la cruz era porque iba a estar separado de su Padre por 3 días. ¿Tú te imaginas esa agonía tan grande que Jesús pudo sentir en el Getsemaní porque se tenía que separar del Padre? Mira que en la cruz dijo: me has abandonado, Padre, ¿por qué me has abandonado? Su agonía era fuerte por el abandono que el Padre tuvo que hacer un momento en la vida de Jesús, porque Él estaba atestado de toda la maldad y el pecado que nosotros habíamos cargado sobre Él, que le trajo angustia, tristeza, dolor. Mira cuántas veces pasamos días sin orar, momentos sin ir a la palabra, días sin congregarnos, y eso no produce nada en nosotros, pero en Jesús produjo una tristeza tan profunda que le salían gotas como de sangre. Su sudor era como gotas de sangre porque por el mero hecho de que iba a separarse con su Padre por unos días. Y nosotros nos damos el lujo a veces de pasar días sin orar, días sin congregarnos, sin leer la Biblia, sin ir a la presencia del Señor, y no nos da ni siquiera tristeza. Cuando yo veo esto, me confronto y digo: Señor, si Jesús, siendo Dios, siendo tu Hijo, lleno de todo el poder, vino a la tierra por un propósito específico, tú lo llenaste, tú lo capacitaste, mejor dicho, Él tenía todo para cumplirlo aquí en la tierra. No sé, sin tu ayuda, Señor. Yo le decía esta madrugada y le decía: no sé, sin tu ayuda, Señor, sin buscarte, sin el momento de orar, a eso me refiero. Yo decía: Señor, cuánto más nosotros que no tenemos una naturaleza divina, que somos carne, que somos necesitados de la presencia del Señor. Como segundo, le dije que eran 3 razones por las que Jesús oraba. La primera era que disfrutaba la comunión con el Padre. La segunda es que en su humanidad dependía del Padre. Mateo 6 nos enseña que por eso debemos de buscar un cuarto de oración. La Biblia nos muestra que Jesús tuvo experiencias que pertenecen a la esfera humana en virtud de lo humano. Jesús sabía que tenía que hacer un cuarto de oración, un cuarto de guerra, un momento diario para poder orar, para poder conquistar, para poder depender del Padre, para poder exponerle todo lo que sentía. Tú sabías que Jesús atravesó el sufrimiento. Tú sabías que como humano Jesús, en virtud de su humanidad, tuvo que enfrentar cosas como las enfrentamos usted y yo, y que hizo ese cuarto de guerra para poder allí fortalecerse, para poder allí tomar fuerza, poder, potencia, para poder vivir en esta vida santa. Porque recuerden que Jesús no cometió pecado, fue tentado en todo, pero no cometió pecado. ¿Y sabe dónde estuvo su secreto? En la dependencia que tenía con el Padre. Mire, en medio del sufrimiento que hizo Jesús, oró. Él experimentó aflicciones, ¿qué hizo? Oró. ¿Tenía necesidades? Sí, porque le dijo a uno que lo iba a seguir, y le dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Jesús también tuvo necesidades, tuvo hambre, tuvo hambre. Lo vimos en Mateo 4. Jesús tuvo necesidades como usted y como yo. Jesús fue tentado. Recuerden la tentación en Mateo 4. Y yo no creo que solamente esa haya sido su tentación, la única tentación que Jesús tuvo, porque la Biblia dice que el diablo se fue por un periodo de tiempo, o sea, se apartó por un tiempo y luego vino nuevamente donde Jesús. ¿Te imaginas Jesús de más que se le pasó por la cabeza: no, a que voy a ir a la cruz, yo que voy a sufrir ese flagelo, ese quebranto? Se pregunta pues humanamente uno, pero Jesús tuvo muchas tentaciones que la Biblia no las registra todas, pero como humano atravesó tentaciones, tuvo pruebas. Y Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Mira, Jesús vivió lo mismo que tú has vivido, y por eso estuvo de rodillas, por eso tuvo su cuarto de guerra, por eso Jesús tuvo su momento de intimidad con el Padre, por eso Jesús hacía de cada lugar donde iba un cuarto para encerrarse y buscar a la presencia del Padre. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue al secreto, buscó al Padre en secreto, y el Padre que lo vio en secreto, Jesús por eso tuvo tantas recompensas en público, porque fue un hombre del secreto. Su oración era una evidencia de la dependencia de Dios. Mire, Él nos enseñó que debemos depender de Dios. La oración en tu vida y en mi vida debe de ser la evidencia de mi dependencia de Dios. Todos los días poder ir y postrarnos y decirle: Señor, te necesito, Señor. Señor, mira las circunstancias por las que atravieso. Señor, mira lo que estoy viviendo, mira la condición en la que me encuentro. Señor, ayúdeme, tengo esta necesidad, tengo esta debilidad. ¿Sabe qué es fortalecerse en el poder de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo?
¿Sabe qué es? Es ir y humillarse, es ir y buscar su presencia, es ir allí a ese lugar secreto y poder desnudar el corazón y decirle: Señor, ayúdeme, y recibir toda la fuerza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde la palabra de Dios cobra vida en nuestras vidas y nos fortalece para ir luego y hacer lo que tenemos que hacer. Busquemos al Señor, dependamos de Dios. Mire, si Jesús lo hizo siendo Dios, ¿cuánto más lo tenemos que hacer usted y yo, que somos tan llenos de necesidades, de debilidades, de complejos, de inseguridades? ¿Cómo nos ganan nuestras emociones? ¿Cómo a veces seguimos nuestros ojos y nos seguimos al Espíritu Santo y nos seguimos la palabra? Lo necesitamos, lo necesitamos. Por favor, póstrese, por favor, dependa del Señor con todo su corazón. En estos tiempos y en todos los tiempos, dependa del Señor. No busque a Dios para un milagro, busque a Dios porque Él es Dios. Vaya al secreto y relaciónese con su Padre. No lo busque para comprar su favor, no lo busque para torcer su mano, búsquelo porque Él es Dios, porque usted lo ama y porque usted lo necesita. Entonces, la tercera razón por la cual Jesús oraba era para modelarnos una vida que agrada a Dios. ¿Usted sabe que le agrada a Dios que nosotros oremos? Tú sabes que el agrado de Dios es intimar con nosotros. Tú sabes que Dios nos creó para la gloria suya, que nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. Tú sabes que el agrado de Dios es que tú vayas al secreto, que tú intimes con Él, que tú le ames, que tú le sigas, que tú le sirvas, que tú te empoderes de su palabra y la pongas por práctica. Sabes que el deseo de Dios es que tú le busques todos los días de tu vida, que tengas una relación estrecha con Él. Él anhela eso. Y Jesús, la tercera razón por la que Jesús oró era para mostrarnos la vida que agrada a Dios. Y me impactó mucho el versículo de Primera de Pedro 2:21 al 23, que dice: si pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vamos a ver el ejemplo que nos dejó y la cual el apóstol Pedro hace denotar y destaca en la vida de Jesús, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga todo. El apóstol destacaba la actitud de Jesús de encomendarse al Padre. Esta virtud es digna de imitar. Mire, encomendarse a Dios es ponerse en sus manos, es ir al lugar secreto y poder orar, es ir y abrirle el corazón y hablarle de lo que somos, de lo que sentimos, de nuestros planes, de nuestros deseos. Es en los momentos duros, porque mire lo que decía, que aun cuando lo amenaza, que él no amenazaba, que cuando lo maldecían, él no amenazaba ni se defendía. ¿Sabe qué hacía? Se encomendaba al Padre. Mire cuántas veces vimos cómo quisieron tentar a Jesús para probarlo, para hacer sacar de él una reacción que no era, y no lo lograron. ¿Sabe por qué? Porque él se mantenía encomendado al Padre. ¿Sabe qué es lo más tremendo y lo que más me impacta de la vida de Jesús? Que lo que enseñó a su tiempo fue probado. Por ejemplo, Jesús enseñó en el Sermón del Monte a perdonar, a no juzgar, a no criticar, a orar, a bendecir, a no maldecir, por ejemplo, cuando decía, oren por los que los maldicen, bendigan a quienes los ultrajan. A mí me pareció tan tremendo, es un día que yo ya lo veía camino a la cruz desde la cena. Desde la cena, cuando le dijo a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Me impacta mucho cómo Jesús se tuvo que enfrentar con lo que un día él enseñó. Él enseñó a bendecir, él enseñó a no maldecir, él enseñó a orar por los que buscaban su mal. Y mire, él lo tuvo que cumplir un día. Él fue probado en lo que enseñó. Y ¿sabe qué? Me uno a lo que dice el apóstol Pedro: él es digno de que lo imitemos. Esa actitud de Cristo es digna de ser imitada. Por eso Jesús oraba, para dejarnos un modelo de cómo deberíamos conducirnos en esta vida. Jesús, para enseñarnos a orar, dejó establecido bajo su ejemplo el modelo de la oración. Uno de las grandes cosas que Jesús nos enseñó, y creo que es una de lo que es prioritario, es orar, depender del Padre. ¿De qué forma oraba Jesús que provocaba orar? O sea, yo me preguntaba en la madrugada que estaba sacando la enseñanza, y yo decía: Señor, ¿cómo era tu oración que provocaba el orar? Recuerda cuando le venían donde él y le decía: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo oraba nuestro Dios que provocaba ganas de orar?
Si tú no sabes orar, le puedes decir al Señor: Señor, enséñame a orar. Mira, orar es fácil. Orar es ir y abrir tu corazón. No es usar vanas repeticiones. No es sacar palabras rebuscadas. La mejor oración, la que a Dios le agrada, es la oración del publicano. ¿Se acuerdan cómo oraba el publicano? Desnudando su corazón: Señor, yo no soy digno, Señor, soy un pecador. Mire el salmista David, me encanta esos salmos de David, cómo él expresaba su corazón y decía: Señor, mientras que yo callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir estuve de día y de noche. Bienaventurado el hombre, Señor, a quien usted no culpa de iniquidad. Señor, mi pecado te declaré, Señor, en mi rebelión, en mi maldad. Ese salmista sacaba de su corazón cosas tremendas. Eso es orar, abrir nuestro corazón. Orar también es declarar la palabra, es poder decirle: Señor, vea, tengo esta situación, tengo esta circunstancia, estoy tentado, pero su palabra dice que todo lo puedo en ti que me fortalece, y tú eres un Dios que vence la tentación, tú eres un Dios poderoso. Eso también es orar, declarar la palabra. Orar es interceder por los demás, es ponerse a favor del otro. Orar también es suplicarle al Padre, es pedirle que te ayude, es pedirle su favor. Orar es cantar, orar es adorar, orar es contemplar su hermosura, es estar en silencio, es escuchar su voz. Entonces te invito. Orar no es difícil, pero mira lo que hacía Jesús. ¿Cómo era la oración de Jesús? Que provocaban y daban ganas de orar. Te hago un repaso corto. El primer punto es tener un tiempo, un lugar, una comunicación íntima con el Padre. El segundo es la oración. La oración tiene un lugar muy especial en el corazón de Jesús. Las 3 razones por las cuales Jesús oraba: la primera era porque él disfrutaba la comunión con el Padre, en su humanidad dependía del Padre. Y lo tercero era para modelarnos la vida que agrada a Dios. Y como cuarto y último punto, quiero enseñarte que lo que quieras se consigue de rodillas en el secreto. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, clama a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Mire, muchas veces uno quiere muchísimas cosas, muchas cosas, pero ¿sabe dónde se conquistan? De rodillas en el secreto. En el secreto. Mire, pero hay una cláusula para orar. Pídale a Dios que sea conforme a su voluntad. Muéstrale sus planes, muéstrale sus deseos. Dice la Biblia que del hombre es hacer planes, pero Dios tiene la última palabra sobre ellos, ¿cierto? La Biblia dice que vengamos y nos deleitemos delante de Él, y que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Muchas de nuestras peticiones no se nos han concedido, quizás porque Dios no es nuestro deleite. Entonces te invito a que lo que quieras lograr, búscalo primero de rodillas, de rodillas. Si tú quieres ser una persona santa, si tú quieres ser una persona de gran testimonio, búscalo de rodillas. Si tú quieres vencer el temor, la angustia, si tú quieres vencer tantas cosas que hasta ahorita te han dominado, ¿sabe dónde se encuentran? De rodillas. Si tú quieres tener un buen hogar, de rodillas, búscalo. Las peleas que tú quieras librar en este planeta Tierra, líbralas primero de rodillas. Cuando Dios le dijo a Zacarías, en Zacarías 4:6, le dice: eso no es con espada ni con ejército. Lo que usted quiera lograr, lógrelo por su Santo Espíritu. Mire, baje las armas con las que ha peleado, baje, no sé, lo que usted tenga ya que bajar de su vida. Quítele lo que está en su vida, que usted lo ha llevado para conquistar cosas. Mire, yo le enseño esta mañana, déjese enseñar por la palabra, y dice: lo que usted quiera conseguir, consígalo de rodillas, en el secreto, y pídalo bajo la voluntad del Señor. Mire, si usted va al secreto, ¿sabe quién lo recompensa? El Padre. ¿Qué nos ganamos abriendo la boca diciendo tantas cosas, cuando Dios sabe que no hemos ido al secreto y que tal vez estamos buscando nuestra propia recompensa? Pero la recompensa más linda, más grande, se encuentra de rodillas. Ella trasciende para la vida eterna. Tiene su efecto acá y tiene su efecto también en la vida eterna. Mire, yo recuerdo cuando empecé mi vida cristiana, 2 grandes pilares en mi vida se volvieron un estilo de vida debido a lo que me tocó lograr en mis primeros años de vida cristiana. Yo no sabía que aquí en Guarne había iglesia. La iglesia donde yo me empecé a congregar fue en Medellín. Yo no tenía un líder, no tenía quien me llamara, quien me animara, quien contarle mis situaciones. Yo recuerdo que las luchas espirituales tan grandes que yo manejaba, ¿sabe dónde me tocaba ir a derrotar a todos esos enemigos? ¿A dónde me tocaba ir para ser fortalecida? De rodillas, de rodillas. Había noches enteras que me tocaba orar
orar sin cesar, sin parar. Mi madre es testiga de cuántas oraciones tenía que hacer de rodillas. Yo iba al lugar secreto, yo le decía: Señor, ten misericordia de mí. Señor, por favor, defiéndeme. Y yo aprendí que la palabra y la oración son unos pilares fuertes y prioritarios que el ser humano debe tener en su vida. Busque sus grandes éxitos, pero búsquelos de rodillas, porque te vas a dar cuenta que vienen de parte de Dios, porque te vas a dar cuenta que Dios es el que te va a abrir puertas y nadie jamás te las va a cerrar. Porque las puertas que Dios te cierra en el secreto, jamás nadie las va a abrir. Allí Dios quebranta cerrojos de hierro, puertas de bronce. Allí es donde Dios pelea por ti y te dará la recompensa en público. Para terminar mi enseñanza, quisiera darles una conclusión y decirles: tanto amó Jesús orar, que hasta ahora sigue orando. Mire lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire lo lindo del ministerio de la oración de Cristo. Él no se fue y quedaron las cosas así. Aún sigue orando, está a la diestra de Dios Padre y sigue orando. Orando por quien, intercediendo por usted y por mí, para que nuestra fe no falte. Así como oró por Pedro, vamos a ser zarandeados, vamos a ser sacudidos, nos van a visitar cantidades de cosas que Dios no lo quiera, amén. Pero vamos a tener pruebas, momentos de angustia, momentos difíciles, pero ¿sabe qué está haciendo Jesús? Aún sigue orando y ora para que tu fe y mi fe no falte. Si Él sigue orando, ¿por qué no aprovechar y unirme a la oración que Jesús está haciendo por usted y por mí? Él sigue orando por ti, sigue orando por mí, sigue orando por la humanidad. Es importante orar. Es importante orar, mi hermano. Busca ese cuarto de guerra, convierte, no sé, una habitación, no sé dónde en tu casa, conviértelo en tu cuarto de guerra. Busca al Señor con todo tu corazón. Mire, se me ha convertido el carro en un cuarto de guerra a las 5 de la mañana, porque para no despertar a mi hija, entonces me voy al carro, me encierro y empiezo a orar al Señor. A donde usted vaya, en su trabajo tenga un cuarto de guerra, quizás pueda hacer, no sé, el baño, un rincón, pero ve y ora un momento. En donde estés, ora en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica, con ruego, delante del Padre, cantando, alabando, gozándote en el Señor, adorándole, agradeciéndole. Como es de lindo uno en los momentos buenos poder adorar y exaltar el nombre del Señor. Te invito a que ores. Si Jesús lo sigue haciendo, nosotros también debemos orar sin cesar. Señor, gracias por tu palabra. Dios mío, quizás no es fácil sacar este tiempo para orar, ni tener ese hábito, Señor, de la oración. Pero yo te ruego, Señor, que nos motives, que nos impulses, Señor, a la oración. Te quiero pedir, Padre, que nos guíes a orar, que la oración, Señor, sea un pilar fundamental en nuestra vida cristiana, Señor. Te pido, Padre, que amemos la comunión contigo. Te pido, Señor, que amemos el orar, que disfrutemos, Señor, esos momentos cuando estamos contigo. Te pido, Señor, que nos ayudes en donde estemos, Señor, poder sacar un tiempo para orar, para poder estar contigo, para poder recargar, Señor, nuestro espíritu de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, para ser fortalecidos en nuestro hombre interior, para ser llenos de la potencia, de la fuerza que hay en nuestro Señor Jesucristo, para ser llenos del Espíritu Santo, Dios mío, y poder ser, que pueda ser afectada, Señor, nuestra vida pública, Señor, mediante lo que conseguimos en el secreto, para ser llenos del Espíritu, para tener la capacidad de hablar, Señor, como conviene, de cantarte y de adorarte, porque a la hora de adorarte necesitamos, Señor, esa llenura del Espíritu Santo. En Juan 4 tú decías, Señor, que tales adoradores buscan que te adoren en espíritu y en verdad, Señor, y luego con la vida práctica, Señor, con todo lo que desempeñamos en esta tierra, necesitamos, Señor, la recompensa tuya que es en público, Señor, no para nuestra vanagloria, Señor, sino para tu gloria, para podernos conducir en esta vida santa, Señor, y reposadamente, Dios mío. Te pido, Señor, que nos ayudes a establecer ese tiempo de oración, a amar el intimar contigo, amar, Señor, estar contigo, lo que hacía Jesús, como nos lo enseñaba Juan 17:24, que era un amor tan mutuo, tan grande, un deleite tan mutuo, Señor, que nada
que nada les arrebataba ese momento de intimidad. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta palabra y vuelve la vida, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Un gran abrazo, les amo mucho. Centro de Fe y Esperanza Guarne es un ministerio para la edificación de la Iglesia del Señor Jesús. Fundamentado en las Escrituras, su propósito es hacer discípulos a través de la predicación del Evangelio y el amor de los unos por los otros. Queremos bendecir tu vida a través de la transmisión de nuestros servicios de alabanza y adoración en los siguientes espacios semanales. Servicio familiar de alabanza y adoración, domingo 8 de la mañana y miércoles 6:45 de la noche, a través de nuestro canal YouTube Iglesia Cefec. Fines de semana juveniles, jueves 7 de la noche, Radio Juvenil, y viernes 7 de la noche, noches juveniles virtuales a través de Zoom. Servicio de adolescentes, sábado 5:30 de la tarde a través de Zoom. Escuela dominical para niños, domingo 10:30 de la mañana, niños entre 1 y 5 años. Y a las 11 de la mañana, niños entre 6 y 10 años. Sábados de familia, cada 15 días a las 7 de la noche a través de Zoom.